Pues ahora sí, continuando este magnífico evento desde Bolivia, el People Centric Leadership, hablando de agilidad organizacional y Management 3.0, damos la cordial bienvenida a este gran evento de Karen Kova desde Colombia. Ella nos va a hablar de un tema muy importante y relevante, ¿no? Porque hace un momento hablamos sobre personas, hablamos sobre la felicidad, bienestar y la comunicación y la conexión. Y ella va a hacer un papel importante en su charla con el título Comunica Acción, más que todo, ¿no? 3.0 dice exponenciando equipos. Mira, los equipos que queremos, ¿dónde queremos llegar? Ser equipos de alto rendimiento. Pues bienvenida, Karen. La apuesta es tuya, así que vamos. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a esta charla. Espero que sea una charla llena de mucho, mucho, mucho valor para ustedes. Antes de iniciar, comentarles de que esta charla, como es de comunicación, ¿cierto? Queremos fomentar la comunicación en este espacio, comentarles que en cualquier momento pueden abrir sus micrófonos para que esto sea bidireccional. Entonces, micrófonos abiertos para lo que necesiten en cualquier momento de la charla. El chat también lo tenemos habilitado y una nueva forma de comunicación que tenemos nosotros en estos momentos, que son los emojis. Entonces, también nos pueden compartir reacciones de cómo se van sintiendo a lo largo de la charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen Kova, soy Agile Coach, soy una persona que ama la agilidad y me centro en ayudar a las organizaciones y a los equipos a alcanzar su máximo rendimiento a través de la adopción de prácticas y herramientas ágiles. Me encanta trabajar con equipos, me encanta estar en comunidades, me encanta compartir también muchas experiencias, conocimiento. Todos tenemos siempre algo que compartir, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo no tengo nada que decir. Todos tenemos una historia, todos tenemos algo que compartir y bueno, súper feliz, agradecerle a Oscar, a Marco por la oportunidad y este espacio que me están abriendo con esta bonita comunidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra charla. Muy bien, entonces resulta que hay un estudio de una consultora que se llama Economics Intelligence Unit. Y resulta que en el año 2018, ya hace varios años, se reveló una encuesta donde nos dicen que las empresas grandes están perdiendo alrededor de 64,2 millones de dólares al año por problemas de comunicación. Cuando la comunicación es inadecuada, puede costar y cuesta caro en las organizaciones. Las empresas pequeñas y medianas también causa estragos este tema de no tener una comunicación efectiva y digamos, la cantidad de dinero que nos dan acá son 420.000 dólares anualmente, ¿sí? Esto realmente es una cifra, como les decía al principio, 2018, hace 5 años antes de pandemia. No he encontrado el actual, pero me imagino que tuvo que haber subido después de pandemia, trabajo híbrido, donde se nos exigió más esas capacidades o esas habilidades de podernos comunicar efectivamente dentro de las organizaciones, ¿cierto? Resulta que hace como 6 meses, por ahí yo me estuve viendo un documental de National Geographic, si no estoy mal, y descubrí un término muy interesante, no sé, pronto me alzan la manito las personas que lo conocen, el Wood Wide Web. ¿Quién ha escuchado el término Wood Wide Web? A ver si me alzan la manito las personas que lo han muy bien, excelente, nos dicen por acá, excelente, muy bien, excelente. Bueno, el Wood Wide Web, yo no, muy bien, Noemí. El Wood Wide Web es un descubrimiento que hicieron científicos, biólogos, de que
de la forma en la cual los árboles están conectados a nivel mundial. Y así como existe una red actualmente de Internet, ¿cierto? Que nos conecta todos con todos a través de fibras, así también los árboles, por debajo de sus ramas, hacen simbiosis con unos microorganismos que se llaman micelios. Estos organismos ayudan a los árboles a que estén comunicados por debajo. Se ha descubierto que los árboles tienen sentimientos, que sienten miedo, que sienten alegría también, y a través de esas conexiones que tienen internamente, ellos van transmitiendo esa información los unos a los otros, ¿sí? Cuando un árbol está muriendo, los demás árboles se juntan y le envían nutrientes a ese árbol para salvarlo. O cuando un árbol es atacado por una plaga o es atacado por la mano del ser humano, ese árbol envía digamos, esa emoción de miedo a los demás árboles y para que los demás árboles estén atentos, o sea, puedan tener, digamos, como esa capacidad de defenderse. Sucede también con las plagas, ¿sí? De hecho, hay un estudio, no me gustó mucho cómo lo ejecutaron, pero hay un estudio se me olvida el nombre en estos momentos, pero fue un científico que llevó una plaga como un gusanito a un bosque y lo empezó a esparcir por el bosque y a lo largo de unos días la plaga se extinguió, perdón, se extinguió. Entonces, ¿qué pasó allí? Que los árboles empezaron a comunicarse y crearon un sistema de defensa para protegerse entre todos ellos. De esa manera, los árboles viven y generan esa comunicación y mantienen el bosque vivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo descubrí este término, yo dije, wow, qué hermosura la naturaleza, qué perfección, ¿cierto? Y todo súper natural. Entonces yo dije, listo, los árboles, la naturaleza, el bosque, seres vivos que se comunican entre ellos. ¿Cómo entonces tiene que fluir la comunicación en las organizaciones si nosotros decimos que las organizaciones son seres vivos y que las organizaciones están conformadas por seres vivos, seres humanos? ¿Sí? Las organizaciones en su corazón son personas. ¿Cómo entonces fluye o cuál es el papel de la comunicación dentro de estos sistemas vivos? Y he descubierto que que la comunicación es el sistema fundamental de las organizaciones y al igual que como funciona el World Wide Web, en las empresas la comunicación hace ese rol. Permite que a través de canales que se van habilitando, cada uno de los integrantes de ese ecosistema vivo se comuniquen entre sí, compartan experiencias, compartan emociones, compartan información relevante que le permita a la organización funcionar de forma óptima como un ser vivo. ¿Sí? ¿Qué nos permite entonces la comunicación? Interconexión y soporte entre cada uno de los miembros de la organización. Y eso nos hace volvernos más resilientes y adaptables. ¿Cómo es posible esto? Y es que la comunicación nos ayuda en diferentes ejes dentro de la organización. Primero, nos permite tener mayor claridad en los objetivos, en la estrategia, en tener claro hacia dónde se está dirigiendo la organización y permite a través de una comunicación clara de ese norte que queremos alcanzar, permite mayor adopción, interiorización y compromiso de los miembros de esa organización. En segunda instancia, fomenta la colaboración. Cuando los equipos se comunican eficientemente, cuando dentro de la organización existen flujos de información de forma eficiente, la inteligencia colaborativa del equipo aumenta.
también nos ayuda en gran medida a la resolución de los conflictos. Un equipo que se comunica correctamente, que tiene inteligencia colaborativa, que tiene seguridad psicológica, que no le da miedo decir sus opiniones, que no le da miedo discutir digamos, ideas dentro del equipo. Es un equipo que no le tiene miedo al conflicto. Y cuando nosotros no le tenemos miedo al conflicto, es ahí donde surge la magia, es ahí donde realmente se rompen barreras, ¿sí? Y por ende, mejora la satisfacción de las personas dentro de la organización, mejora la motivación, aumenta la motivación, aumenta el autoliderazgo, aumenta el nivel de conciencia. Y todo eso reunido me ayuda a fortalecer la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Entonces, entre nosotros, entre más efectiva sea la comunicación que nosotros tenemos dentro de nuestros equipos, dentro de nuestra organización, más fuerte se vuelve la cultura y más motivados se van a encontrar nuestros equipos. ¿Listo? Pero, ¿qué es la comunicación en sí? La comunicación es un proceso, ¿sí? Es una capacidad. Todos nosotros tenemos capacidad de comunicación, todos, absolutamente todos, ¿sí? Les cuento acá una historia. Tengo un gatico, se llama Gus Antonio, es mi gatijo, y nosotros, mi esposito y yo nos quedamos súper anonadados cuando él se comunica con nosotros. Él no se comunica con palabras, no habla, pero sí utiliza gestos, signos, sonidos, acciones que nos permiten a nosotros saber exactamente qué quiere él, qué necesita, qué le duele, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos capacidad de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos transmitir y recibir mensajes de forma clara, de forma precisa y de forma oportuna. ¿Cuál es el objetivo? De que el destinatario, es decir, la persona al que con el que me estoy comunicando, comprenda claramente cuál es la intención y el significado del mensaje tal como yo lo concebí, ¿sí? Entonces, la comunicación termina siendo casi que parte de nuestro día a día, ¿sí? Y tiene que ser un proceso bidireccional, equipo. Y hablar o comunicarnos no solamente significa hablar o escribir de manera clara, sino también tener la capacidad de ¿qué? De escuchar y de entender activamente, de empatizar con la persona que yo tengo al frente. Entonces, eso es comunicación efectiva, equipo. ¿Quién se acuerda en el colegio cuando estábamos y nos daban en la clase de lengua castellana o de español, no sé cómo le llamaban en su país, y que nos hablaban del proceso de comunicación y nos decían que el proceso de comunicación tenía unos actores? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda en el colegio, por allá en secundaria, que nos hablaban del proceso de comunicación? ¿Quién dice yo? Y yo, ahí Marcela Muy también bien. dice yo. Noemí dice yo no. Silvia dice yo no, yo me acuerdo, muy bien, excelente, ¿cierto? Nos decían, en el proceso de comunicación existen unos actores, está el emisor, está el receptor, ¿cierto? El mensaje, el canal, el contexto y los signos. Yo también, dice Ana, muy bien, excelente, muy bien, excelente. Marlene, Karen, muy bien. Entonces, ¿quiénes intervienen en el proceso de comunicación? Siempre tiene
que haber un emisor y un receptor, ¿cierto? El emisor es el que transmite el mensaje y el receptor es el que lo recibe. El mensaje es lo que yo estoy transmitiendo. El canal es el medio por el cual yo transmito ese mensaje. El contexto es el entorno y los signos es lo que yo utilizo para transmitir mi mensaje. ¿Sí? Esos son las partes que intervienen en un proceso de comunicación. Ahora, cada uno de estos componentes debe tener unas características para que mi comunicación sea efectiva. Por parte del emisor, ¿qué necesitamos? Claridad en la expresión y capacidad para adaptar el mensaje de acuerdo al receptor. Y a mí me pasó, y les voy a contar una anécdota, me pasó, yo estaba en una empresa, en un proceso de consultoría, y estaba una persona de recursos humanos que no sabía nada de agilidad. Y yo llegaba con mis super términos, ¿no? Que agilidad, que adaptabilidad, que buca, que bunny, que... Y la persona me miraba y me decía, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Ahí yo estaba practicando una comunicación efectiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ahí había comunicación efectiva? No, claro que no, No, exactamente. ¿Por qué? Porque yo no estaba adaptando el mensaje ni los términos exacto, el entorno, el contexto. No, estaba siendo hasta cierto punto inconsciente de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La persona no me entendía nada de lo que yo le decía. Me decía, es como si me estuvieras hablando en chino, ¿sí? Y eso sucede en las organizaciones. A veces encontramos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un equipo técnico, el equipo técnico tiene su jerga, ¿cierto? Todos tenemos una jerga que nos caracteriza de acuerdo al contexto en el que nos movemos. Entonces, el equipo técnico tiene su jerga. Los desarrolladores de software tienen sus términos y todo este tema, ¿cierto? Las personas que trabajamos en agilidad, las personas que trabajan en cambio, las personas que trabajan, los abogados, los contadores, todos tenemos términos, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a comunicar con un abogado, pues yo no le puedo estar hablando en términos tan técnicos, ni el abogado me puede estar hablando en técnicos tan técnicos, en términos tan técnicos, porque no nos vamos a entender, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a tener problemas de comunicación. Entonces, el emisor debe tener la capacidad para adaptar el mensaje de acuerdo al receptor. El receptor, de su parte, tiene que practicar escucha activa y tiene que tener o desarrollar esa comprensión de decodificar el mensaje que está recibiendo y dar una respuesta. ¿Sí? ¿El mensaje cuál es? El mensaje que tiene que ser preciso, tiene que ser claro, tiene que tener una organización lógica. Es como si yo viniera acá con ustedes y le hablara de 5 cosas al mismo tiempo y no llevar una secuencia de la información que les quiero transmitir, ¿cierto? El canal es muy importante. Resulta que nosotros actualmente y a veces pecamos porque no sabemos utilizar los canales adecuados para transmitir el mensaje de acuerdo al contexto en el que estamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces los han citado ustedes a una reunión y resulta que ustedes están en esa reunión y ustedes dicen, qué pérdida de tiempo, esta reunión pudo haber sido un mensaje, un correo, ¿cierto? ¿O cuántas veces nos dicen, nos llega un correo que no entendemos nada y dice, pero hubiésemos sacado esto más rápido en una reunión, ¿cierto? ¿O cuántas veces utilizamos los canales que no son adecuados? ¿Sí? Entonces, la importancia de poder seleccionar el canal por el cual yo voy a enviar mi mensaje de acuerdo al contexto es súper vital para que mi comunicación sea efectiva. ¿Sí? El contexto, ¿sí?
la conciencia situacional. A veces queremos tener conversaciones y no es el momento de tener una conversación. Si yo tengo un compañero que está alterado, que está pasando por un momento de estrés, entonces no es el momento para yo venir y hablarle y, ay, te voy a dar feedback y no, la persona en ese momento no está. El contexto no se está prestando para tener esa conversación, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber leer el contexto para ser efectivos, ¿sí? Para que mi comunicación pueda dar, digamos, los resultados que nosotros queremos. Y los signos, ser claros, consistentes y que sean culturalmente aceptados. ¿Quién me puede dar un ejemplo de signos que utilizamos en estos momentos? O sea, digamos, en su entorno. Signos que utilicen ustedes en una conversación. Silvia, ¿nos quieres decir un signo? Pues estaba pensando, recuerdo que recientemente en una sesión con líderes, uno de ellos hizo esto, ¿no? O sea, que estábamos virtualmente, hizo así, ¿no? O sea, espérate, párate. Ese se me hace un signo. Así es, así es. Ese es un signo total. Sí, entonces es culturalmente aceptado, ¿cierto? Los emojis. No, ahorita uno le manda un emoji y ya uno sabe lo que le quieren decir. No, el que está enfermo, el que está feliz, el que está triste, el que está estresado, ¿cierto? Nos permiten ayudar a comunicarnos. A ver, tenemos una manito levantada por acá. Marlene, Marlene. sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Hola, Karen. Un hola. gusto compartir. Mira, fíjate que en la organización donde estaba, de Ágiles Azteca, aquí en México, lo que normalmente hacemos o usábamos para comunicarnos eran tarjetitas, emojis exactamente, donde si alguien quería comunicarse, levantaba su tarjetita y ya así, virtualmente, porque en tiempo de la pandemia, el COVID, pues era la forma como para no interrumpir, levantamos tarjetita y todos, bueno, va a levantar, bueno, va a opinar, o igual un comentario positivo y era un corazón. Entonces sí, como que los emoticones, ayudaban mucho y con tarjetitas donde decíamos, vamos a dar la palabra A, o por ejemplo, cuando era un punto de señal como en México, ya ves que de los terremotos que ha habido, levantamos el puño, entonces también levantamos el puño y era, yo quiero participar, silencio, entonces, silencio porque la compañera, el compañero va a participar, entonces eran formas, ¿no? De signos para podernos comunicar mejor, ¿no? Vía remota. Y obviamente también, ya cuando regresamos de forma presencial, pues teníamos las tarjetitas y ya de forma física, pues ya si alguien quería omitir una participación, levantaba su tarjetita. Si alguien quería participar, pues puño arriba, silencio todos. Entonces era como esas formas, esos signos, ¿no? Como poder entablar una mejor comunicación y no que todos al mismo tiempo, porque todos a veces no queremos abordar el comentario y nos despampanamos, ya no entendemos nada en línea. Entonces era una mejor forma como de guiar al equipo, ¿no? Y de que todos pudieran participar. Era lo que quería comentarles. Gracias. Totalmente, totalmente. Los signos terminan convirtiéndose en parte de nuestra cultura, ¿cierto? De la cultura del equipo, de la cultura de la organización. Muy bien, excelente. Bien, listo. Bien, ¿quién ha conocido o ha visto esta fórmula anteriormente? R es igual a R. Rose, mi querida Rose. De hecho, yo tengo ¿no? Una frase que dice, la agilidad trata de conexiones y relaciones que te van a dar mejores resultados, ¿no? Algo Así relacionado. es. Así es, muy bien, gracias. Así es, las relaciones, de la calidad de tus relaciones, dependen los resultados. O sea, es decir, tus relaciones
son directamente proporcionales a los resultados que se tienen, ¿cierto? Yo hoy les quiero proponer esta fórmula o esta, digamos, ecuación, ¿cierto? Que es las relaciones exponenciadas con la comunicación dan como producto los resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, matemáticamente hablando. Nosotros tenemos las relaciones, ¿cierto? Resulta que las relaciones, dependiendo del nivel de comunicación que se tenga, pueden exponenciar o pueden disminuir la calidad de las relaciones y por ende los resultados. Esto se termina convirtiendo en una relación logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos en el eje Y las relaciones exponenciadas por las comunicaciones y en el eje X tenemos el tiempo. Si la comunicación, el nivel de comunicación que tenemos dentro del equipo, dentro de las organizaciones, es menor a 1, o sea, está entre 0 y 1, los resultados que va a tener el equipo, las relaciones y por ende los resultados que van a tener el equipo, va a tender a 0 en el tiempo. Por el contrario, si yo tengo y si yo fomento y si yo ayudo a mi equipo a que mi equipo tenga buena comunicación efectiva por encima de 1, 1, 2, 3, 4, 5, todo lo que quieran de ahí arriba, entre más mejor, las relaciones y por ende los resultados del equipo van a tender hacia arriba. Entre mejor sea la comunicación que se fomente, que haya dentro de los equipos, dentro de las organizaciones, mejor van a ser sus relaciones y por ende mejor su resultado. ¿Sí? Si no, el equipo se va a ir viniendo a pique y los resultados por ende que va a ir consiguiendo el equipo van a ir tendiendo a 0 en el infinito. ¿Sí? Por eso es que decimos que la comunicación es la esencia de las organizaciones vivas, de las personas. Las personas, el ser humano de por sí es un ser social. Y dependiendo de la calidad de la comunicación, así va a ser la calidad de sus relaciones y por ende la calidad de sus resultados. Encontré esta frase de George Bernard Shaw que nos dice, el problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. ¿Cuántas veces nosotros damos por sentado una conversación? ¿Cuántos problemas no nos pudiésemos evitar nosotros, no solo digamos, a nivel profesional, a nivel personal? ¿Cuántos problemas no nos pudiésemos evitar si tuviésemos una comunicación efectiva, si tuviésemos conversaciones de valor, si no le tuviéramos miedo al conflicto? ¿Sí? Prefiero sobrecomunicar que dejar de comunicar. Es mejor. Y más cuando estamos afrontando un proceso de cambio y más cuando estamos tratando con personas, ¿sí? No podemos dar por sentado exactamente, no podemos asumir, no podemos dar por sentado de que la otra persona entiende, de que para la otra persona también es claro, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, no supongamos, no asumamos, no hagamos juicios de que una comunicación, de que una conversación no es necesaria, ¿sí? Ahora, hay un término también muy interesante que son las comunicaciones push y las comunicaciones pull. Las comunicaciones push, ¿quién se acuerda de? Ay, aquí está mi Leo. Leo con el sistema Production System de Toyota, pasan de producción push a producción pull, ¿cierto? Así también funcionan las comunicaciones o la comunicación dentro de las organizaciones. Tenemos comunicaciones push y tenemos comunicaciones pull.
No hay una que sea mejor que la otra, eso sí, no compiten, ¿vale? Una comunicación push se refiere a una transmisión de información que es unilateral. ¿Listo? Yo transmito una información hacia ustedes y una comunicación pull es bilateral, es decir, ustedes me piden información a mí como a demanda, ¿sí? Que es importante saber que existen estos dos tipos de comunicación y que entre nosotros, ¿cierto? Comunicación push, comunicación pull, podamos identificar cuándo aplicar cada una de ellas. Comunicación push, un comunicado que se lance a todas las personas, un correo electrónico estos que envían notificando algo, cuando hacemos campañas, hacia afuera con el cliente también, una campaña de lanzamiento, ¿cierto? Esa es una comunicación push. Pero comunicación pull también cuando hay seguridad psicológica, por ejemplo, dentro de los equipos, cuando una persona no tiene miedo de levantar la mano y preguntar, cuando me solicitan información a demanda, ahí yo aplico comunicación pull, ¿sí? Entonces, tenemos que fomentar ambos tipos de comunicación, cada una en el grado y dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Todo dependerá del contexto. ¿Listo? Por último, las 5 disfunciones de la comunicación efectiva dentro de las organizaciones y los equipos. Equipo, ustedes que están acá. Si sus equipos, si ustedes sienten que no tienen claro los objetivos, las decisiones, la estrategia de su organización, de su proyecto, de lo que estén trabajando, su equipo o dentro de su organización hay un problema de comunicación efectiva. Si ustedes o los miembros de sus equipos sienten que están expuestos constantemente a mucha información y les cuesta trabajo identificar qué información es prioritaria, ahí hay un problema de comunicación efectiva. Si están dentro de una organización cuya estructura es jerárquica, piramidal, y la información que sale de la gerencia o los niveles que están arriba va bajando nivel tras nivel, pero en cada nivel se va cambiando, se va omitiendo o se va tergiversando información, o peor, nunca le llega la información a los que estamos más abajo, ahí hay un problema de comunicación efectiva. Si no estamos sabiendo utilizar adecuadamente los canales de información dentro de nuestros equipos, dentro de la organización, si tenemos correos, WhatsApp, Slack, un montón de cosas y no estamos siendo eficientes en esos canales, ahí tenemos un problema de comunicación efectiva. Y si dentro de nuestros equipos o nosotros mismos estamos sintiendo temor, preferimos guardar silencio, huimos del conflicto, hay un problema de comunicación efectiva. ¿Sí? A ver, tenemos manitos levantadas por acá. Primero mi Rose y luego Silvia. No, yo era para despedirme, pero tranquila, voy a un grupo de estudio y muchas gracias por tu aporte. No, mi Rose, no, con todo cariño. Que te vaya muy bien. Silvia. Gracias, Karen. Fíjate que se me hace esto súper relevante porque la comunicación la tenemos que planear, ¿no? No es que estemos allí en medio de ya la ejecución y le hagamos como Dios nos da a entender, sino que ahorita, por ejemplo, estoy experimentando un programa muy grande en donde sabemos que tenemos que comunicar o que hacer equipo con un vendor y que vamos a recibir mucha información de forma continua y pues obviamente el comunicarnos por correo, pues eso es crónica de que pudiera ser un caos, ¿no? Entonces hay que planear qué vamos a recibir, con qué frecuencia, dónde lo vamos a depositar, qué es más fácil, en qué formato. Y eh, es como ir más allá, ¿no? Ir pensando qué puede salir mal, cómo van a vivir los participantes de todo el programa, la experiencia,
qué tienen que saber, ¿no? Entonces, creo que la planeación es algo que puede mitigar mucho estas disfunciones, pero para hacerlo, pues hay que tener en cuenta que tiene que suceder. Nada más. Totalmente de acuerdo, mi querida Silvia, así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, excelente. Entonces, a mí me gusta, bueno, que quería dejarles esta frase, dice, en un mundo donde la volatilidad y el cambio sea la constante, que la solidez y la calidad de tu comunicación sea la excepción. Voy a compartirles, a mí me encanta siempre que pues comparto algún tema, entregar una herramienta práctica, porque el conocimiento que no se practica, ¿cierto? Muy bien, yo les estoy compartiendo en estos momentos un documento que he creado que se llama Diagnóstico eh, de la comunicación eficiente de los equipos. ¿Qué me gusta? Mi pantalla, ahí pueden ver. Sí, muy bien. Sí, lo vemos, Karen. Dale, perfecto. Entonces, este diagnóstico me gustaría que con sus equipos se resuelve de forma individual y luego ustedes puedan recoger toda la información de sus equipos. Listo, para que tengan un contexto. Tiene dos partes. Tiene la evaluación de la percepción de la comunicación efectiva por cada uno de los miembros de los equipos, y en la segunda parte tiene para una representación visual de la comunicación. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de los miembros pueda evaluar de 1 a 10 estos enunciados que tenemos acá, son 10 solamente, los puede evaluar de 1 a 10 cada uno. Entiendo claramente las instrucciones y expectativas de nuestra organización. Manejo eficazmente la información que recibo, encontrándola útil y relevante. Me siento seguro y valorado al compartir mis ideas y preocupaciones en el equipo. Recibo retroalimentación constructiva y reconocimiento de manera regular. Bueno, los 10 que lo contesten a conciencia y que cada uno saque el porcentaje de comunicación efectiva. ¿Cómo se saca el porcentaje? Se suman todos los números con los que ellos evaluaron y dividen entre 10 y luego multiplican, o sea, lo pasan a porcentaje, ¿cierto? Si todo le da 10, están en un 100%, ¿sí? Y luego, en la parte de abajo, hay un espacio en blanco para representación visual, que sería muy interesante que ustedes le pidieran a cada miembro de su equipo que dibuje cómo él siente que es la comunicación dentro del equipo. Y dependiendo de la figura, de las formas que utilicen, ustedes van a saber si hay que mejorar algo en esa comunicación, en ese flujo de comunicación efectiva. Como nos decía Silvia, si está haciendo realmente algo que se percibe como planificado o es algo más bien caótico, desordenado, si es algo piramidal o jerárquico o es algo más que funciona como una red. Sería interesante ver cómo lo dibujan. Yo lo hice en una organización y me preocupé porque dibujaron todos como, se veía muchísimo el tema de jerarquía. Entonces, que el gerente se reunía con los directivos cada 8 días y los directivos ahí goteaban un poquito de comunicación hacia abajo. Entonces todo se quedaba ahí. Entonces dibujaron como, y fue un patrón que se encontró dentro de todos los miembros. Entonces se lo dibujaban como un círculo cerrado y de ahí abajito pues no pasaba nada más. Entonces, sería muy chévere porque así ustedes podrían identificar patrones de cómo es el estilo de comunicación dentro de sus equipos y organización. Acá tienen las instrucciones y en la parte de abajo tienen los próximos pasos para el plan de acción, ¿sí?
y luego lo pueden volver a repetir y ver cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces les dejo esta plantilla para que esta semana lo puedan tener con el equipo, si les parece, y nos encantaría que por la comunidad de Oscar, de Marco que tenemos en Telegram, pues por ahí nos pudiesen compartir y ver qué patrones nos van saliendo de esa comunicación. Y bueno, nada, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, chisme, sugerencia. Excelente, Karen. Buen material y buen contenido, ¿no? Algunos temas que tal vez para muchos es nuevo y pues bien interesante llevarlo a la práctica, llevarlo a su organización con la idea de mejorar siempre cada día, ¿no? Sus procesos, su forma de Así es. trabajo y el ámbito y el entorno más que todo, ¿no? La comunicación es parte fundamental. Siempre decimos que los equipos deben estar bien conectados, ¿no? Pero también esa conexión es, la comunicación es parte esencial. No sé si tienes alguna pregunta, una apreciación, Marco, ahí con nuestra... Así es, totalmente de acuerdo. No solamente nuestro agradecimiento a Karen por traernos estos temas, ¿no? Que a veces se supone que así debería ser, pero muchas veces no lo es, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo llegamos a concretar? También muchas gracias, Karen, por compartirnos estos recursos. Seguramente nos va a ser de mucha utilidad a toda la comunidad. Oscar. Sí, alguien que No, quizás tenga alguna consulta, alguna pregunta, podemos ir ahí, ¿no? Resolviendo algunas dudas relacionadas a la comunicación. Me hiciste recuerdo, Karen, respecto a esto de la comunicación, los ejemplos que dabas al inicio. Mire, qué tan importantes, no sé si alguna vez has visto una imagen, o bueno, imagínate un lugar, una organización tradicional, donde siempre nos acomodan a las personas en escritorios y cada escritorio cerrado. Imagina al lado otra persona y ahí nace, ¿no?, esa mala comunicación quizás de poder expandir esa brecha y reducir esa brecha porque mandas un correo y tu compañero está ahí al lado. ¿Y por qué no vas presencialmente? Dices, ¿sabes? Hablemos o te pases, porque al final mandaron un correo y quién sabe cuándo lo lee y dice, ah, lo siento, ya te envié el correo y no me respondiste. Ahí comienza. Es parte también de uno mismo, ¿verdad? La efectividad, parte de uno así mismo. es. Y Así también, es, y aquí viene algo súper importante que es que como dice Freddy, la luz, ¿no? La estructura, la infraestructura de la organización sigue la cultura. Entonces, si también queremos fomentar esa comunicación efectiva, pues tenemos que también pensar que nuestros espacios físicos se presten para eso, ¿no? A veces no dice, la cafetería es el lugar más importante de la empresa porque ahí es donde se dan las conversaciones, las conexiones ajá, humanas, exacto. cuando nos encontramos para tomar un café. Ay, mira, leíste tal cosa, oye, necesito que me ayudes con esto, ¿cierto? Entonces, no, es algo que no debemos obviar ni tampoco eh, pensar que es una pérdida de tiempo también estos espacios de conexión y de comunicación. Exacto, exactamente, Karen, ¿no? Ahí me hiciste recuerdo también uno de los principios que manejamos con Management 3.0, te dice gestiona el sistema, no las Así personas. es. Si tú gestionas el entorno, les brindas ese espacio, pues obviamente, como tú comentas tu ejemplo, la comunicación se va a expandir y vas todo azul, como se dice, ¿no? Gracias, Karen. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ahí prendió la cámara Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Nuevamente, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más para nuestra speaker Karen sobre el tema de comunicación, ¿no? Buen título 3.0, dice. A ver, ahí dice Arianil nos está mandando un mensaje. Dice, hola Karen, ¿qué recomendaciones o tips podrías compartir para que un miembro del equipo desarrolle esa capacidad de descifrar, como comentas, ese mensaje que te transmite? Pues tiene falencias en la escucha activa. ¿Cómo podríamos ayudarlo? Dice. Lo primero que yo diría es apoyarlo para que esa personita pueda generar conciencia digamos, de esa falencia que tiene de escucha activa.
cuando nosotros tomamos conciencia de, encontramos esos puntos ciegos, ¿cierto? Que a veces no somos conscientes de ellos, pero cuando nos volvemos conscientes de esto, la persona empieza a tener un crecimiento. Y ahí como líder, tú entrarías a apoyar a esa persona en ese crecimiento. ¿A través de qué? A través de coaching y a través de mentoring a esa persona. Entonces, lo primero es generar un espacio donde tú puedas ayudar a la persona a encontrar, a darle feedback, ¿no? Mira, he notado que esto, y a partir de ahí, en esa conversación de feedback, se genera ese nivel de conciencia y ahí la persona va a tener la apertura para poder recibir, digamos, o empezar ese camino de crecimiento, ¿sí? Y lo segundo que yo diría sería, ah, digamos, colocar a la persona a que vaya practicando, pero contigo se me ocurre que podría ser como en sesiones donde hay un ejercicio muy interesante que hice cuando estaba en lo de coaching, que era como que tú le estés hablando a una persona y la persona no te escuche, no te preste atención, y tú estés ahí hablando, como contando una historia y la persona no te escuche. Podrías hacer ese tipo de ejercicios con la persona como para llegar a ese nivel de conciencia, ¿cierto? Y lo otro que podrías hacer es que esa persona empiece a, digamos, a participar en espacios donde tenga que practicar mucho la escucha activa, también podría ser. Pero lo primero sería ayudar a esa persona para que tenga ese nivel de conciencia y a partir de ahí tú lo puedas seguir apoyando con coaching y mentoring y hacer ese tipo de ejercicios. Se me ocurre que podría ser como un camino para ayudarlo. Vale, Ariani, no, pues esperamos que te sirva mucho. Dale, Karen. Ahí no sé, Marco, quizás alguna apreciación. Sí, hay otro comentario ahí de Marlene en el chat que nos dice, ¿no? Hola, Cari. Excelente tu ponencia. Una duda, ¿cómo poder mejorar la comunicación asertiva? ¿Es lo que acabamos de leer? Ah, No, parece es que... otro. Es, Ah, sí. Una duda, dice. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación asertiva en los equipos agilistas cuando no hay escucha activa entre los teams o empatía en los teams? ¿Qué prácticas te han ayudado con Management 3.0? Nos consulta Marlen. Karen, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, a mí me ha servido muchísimo el de Management 3.0, el de no recuerdo el nombre, pero son las tarjetas que tienen como dibujos y entonces que van contando una historia con esas tarjetas que tienen los dibujos, que hay como un huevito frito, una botella incendiándose. Abrir esos espacios donde las personas puedan, a través de esas tarjetas, utilizarlas como para rayos, para que las tarjetas sean las que, digamos, ahí sea donde se canalicen esas cosas que no nos gustan, ¿cierto? Y se pueda realizar realmente la apertura para tener comunicaciones efectivas. Siempre que tú puedas utilizar herramientas como tarjetas, como plantillas, como algo que te pueda servir de pararrayo para que canalice todo eso y a partir de ahí puedan emerger realmente las comunicaciones efectivas entre los equipos. Eso, en primera instancia, me ha servido un montón. Segundo, establecer políticas claras en el equipo, ¿sí? Acuerdos de equipo que también puedan servir. Tercero, técnicas y, por ejemplo, como herramientas, como nos decías, bueno, tú misma nos decías ahorita, el de las tarjetas, ¿cierto? El que no es de management, pero por ejemplo, en reuniones, el Elmo, que sale la tarjetita y dice, bueno, creo que este tema ya lo hemos tocado bastante, pasemos a un siguiente tema. O creo que te estás, digamos, exaltando un poco, ¿no? Entonces, utilizar esas tarjetitas que les pueda servir, que el equipo cuando las veas, porque ya sabemos que nos estamos saliendo un poco de control y que necesitamos ahí regresar a las bases. Entonces, de management y esas tarjetas para promover conversaciones de valor
utilizar la mayor cantidad de recursos posibles que te puedan servir como pararrayos. Y tercero, establecer políticas de equipo claras para que, digamos, puedan regresar al control cada vez que sientan que se está saliendo como que empiezan a pasar, que empezamos a canibalizar esas sesiones, ¿cierto? De pronto alguien por su personalidad también dominante alfa domina a los demás en esas conversaciones, entonces se empieza ahí un poco a tergiversar. Entonces puedes utilizar esas 3 herramientas. Improve Cards, gracias, esas son. Gracias, Girian. Gracias, Karen, qué amable. Excelente. Excelente. Bueno, Ángeles. muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Oscar. Gracias a todos por este espacio y por su buena vibra. Perfecto, pues muchísimas gracias, Karen, y por tu participación brillante. Nuevos temas, esos temas son apropiados justamente para la organización. Y pues gracias por tenerte en esta y gracias por tu predisposición. Saludos, Karen, hasta Colombia.